entre el mármol pulido de los palacios, los platós iluminados y los despachos donde se hablaba de patria con voz solemne, siempre hubo puertas cerradas que no encajaban con el retrato oficial. España aprendió a mirar a ciertos nombres como si fueran vitrales, limpios, elevados, casi intocables, pero detrás del cristal, durante años, se movieron sombras, cuentas, silencios, favores, accidentes, rumores y caídas. ¿Qué ocurre cuando una figura construida para inspirar confianza empieza a oler a habitación cerrada? Esta es la historia de 10 manos que parecían limpias, hasta que la luz cambió de ángulo. 1. Juan Carlos I. Durante décadas, Juan Carlos I fue presentado como una columna de piedra en medio del terremoto español. En el relato oficial, su figura parecía sostener la transición democrática, como un puente tendido sobre un río oscuro. De un lado, la dictadura; del otro, una España moderna que quería respirar sin miedo. Su imagen pública fue cuidadosamente envuelta en palabras grandes: estabilidad, concordia, democracia, hasta convertirlo en algo más que un monarca, un símbolo. Y los símbolos, cuando son útiles, suelen recibir un barniz que tapa las grietas, pero las grietas estaban ahí, esperando su hora. El golpe emocional llegó en 2012, cuando España atravesaba una crisis económica brutal y el país descubrió que el rey había viajado a Botsuana para una cacería de elefantes. No era solo una excursión exótica, era una imagen insoportable. Mientras muchos ciudadanos contaban monedas, el jefe del Estado aparecía asociado a un safari de lujo. La caída física, una fractura de cadera que lo obligó a regresar y operarse, se convirtió también en caída simbólica. Al salir del hospital, pidió disculpas públicamente. Aquella frase, breve y humana, no cerró la herida. Al contrario, abrió una puerta que durante mucho tiempo había permanecido sellada. Desde entonces, la vieja armadura empezó a sonar hueca. No se trataba únicamente de un rey que había cometido un error de juicio. Se trataba de la sensación de que la ciudadanía había estado mirando un retrato incompleto. Años después, las investigaciones sobre sus finanzas, los pagos fiscales regularizados y las sospechas alrededor de negocios internacionales empujaron su figura hacia una zona mucho más turbia. La Fiscalía Española terminó archivando investigaciones en 2022, señalando obstáculos como la inviolabilidad constitucional durante su reinado, la prescripción de posibles delitos y la falta de pruebas suficientes en determinados extremos. Sus abogados sostuvieron que no se había probado conducta delictiva. Pero incluso cuando una causa se cierra jurídicamente, la percepción pública no siempre vuelve al punto de partida. Ese es el drama de Juan Carlos I. No solo perdió parte de su prestigio por hechos concretos, sino porque se rompió la ilusión de distancia. El rey dejó de parecer una figura situada por encima del polvo común y empezó a ser visto como alguien rodeado por los mismos elementos que desgastan a cualquier poder: dinero, relaciones opacas, privilegios, silencios institucionales y una corte de lealtades incómodas. En 2020 se marchó a Abu Dhabi, en una especie de exilio voluntario que parecía menos una retirada serena que una puerta cerrada desde dentro. Cuando volvió de visita a España en 2022, hubo aplausos, sí, pero también una incomodidad política imposible de ocultar. Lo más inquietante no es que el símbolo se manchara, sino que durante años pareciera inmune a la mancha. Juan Carlos I encarnó una España que prefería no mirar demasiado de cerca a quienes consideraba indispensables, y cuando finalmente miró, encontró un espejo astillado. El héroe de la transición seguía allí para muchos, pero junto a él aparecía otro hombre, más terrenal, más discutido, más rodeado de preguntas que de certezas. Y cuando un rey empieza a parecer humano, el palacio entero cambia de sonido. De la corona pasamos a quien entró en ella por la puerta brillante del deporte y salió por el corredor frío de los tribunales. 2.
Iñaki Urdangarin. Iñaki Urdangarin llegó al imaginario español con una luz limpia. Era alto, deportista, olímpico, disciplinado. Su historia parecía escrita para una portada amable. El jugador de balonmano que se casaba con la infanta Cristina y entraba en la familia real como quien cruza un umbral de terciopelo. No tenía el peso antiguo de los Borbones, pero poseía algo quizá más útil para la época: una apariencia moderna, atlética, casi empresarial. Era la promesa de una monarquía que podía mezclarse con el mundo contemporáneo sin perder elegancia. Durante un tiempo, todo pareció funcionar. Urdangarin no era solo el yerno del rey, era el rostro de una nobleza nueva, menos rígida, menos solemne. En él se juntaban el deporte, la familia, la educación de élite y una cierta naturalidad que contrastaba con la distancia ceremonial de palacio. Pero los símbolos prestados son peligrosos. Brillan mientras no se examina de dónde viene la luz. El caso Noos fue la grieta por donde entró el frío. La investigación judicial sostuvo que el Instituto Noos, una entidad sin ánimo de lucro vinculada a Urdangarin y a su socio Diego Torres, obtuvo contratos públicos y cobró cantidades elevadas por eventos relacionados con deporte, turismo y empresa. La cuestión no era solo administrativa, era moral. Lo que estremecía al público era la idea de que la cercanía a la Casa Real pudiera haber funcionado como una llave invisible, abriendo puertas que para otros permanecían cerradas. En 2018, el Tribunal Supremo confirmó una condena de 5 años y 10 meses de prisión para Urdangarin por delitos relacionados con malversación, prevaricación, fraude a la administración, delitos fiscales y tráfico de influencias, aunque ajustó la pena respecto a resoluciones anteriores. La imagen fue devastadora. Un miembro político de la familia real entrando en prisión. No era una metáfora, no era un rumor de sobremesa, era una escena histórica. La monarquía, que durante años había intentado conservar una distancia sagrada respecto a la corrupción política, veía como uno de los suyos quedaba atrapado en el mismo barro que ensuciaba a partidos, empresarios y administraciones. La infanta Cristina fue absuelta como cooperadora de delito fiscal, aunque el daño institucional ya era profundo. La caída de Urdangarin tuvo algo especialmente teatral, porque su imagen inicial era demasiado perfecta. No cayó desde una posición gris, sino desde un pedestal de virtud pública. El deportista noble, el marido ejemplar, el profesional elegante. Y cuando esa fachada se quebró, el contraste resultó casi cruel. El apellido que lo había elevado también lo convirtió en símbolo de privilegio mal gestionado. Muchos se preguntaron si un hombre sin vínculo real habría conseguido los mismos accesos, los mismos contratos, la misma confianza. Esa pregunta, aunque no siempre pueda responderse de manera simple, fue suficiente para convertir su nombre en una sombra. Años después, Urdangarin ha defendido públicamente que su condena fue desproporcionada. Esa es su versión, y en una sociedad democrática también forma parte del relato. Pero lo que no puede borrarse es el impacto de aquel derrumbe, la sensación de que la realeza moderna, presentada como limpia y funcional, también podía moverse por pasillos donde el prestigio se mezclaba con el negocio. Y cuando el deporte dejó de parecer inocente, la economía también empezó a mostrar sus sótanos. 3. Rodrigo Rato. Rodrigo Rato fue durante años uno de esos hombres a los que se les atribuía una inteligencia fría, casi quirúrgica. Su rostro pertenecía al mundo de las cifras, los ministerios, las cumbres internacionales, los informes que pocos leen pero que deciden la vida de millones. En la España de la expansión económica, Rato fue presentado como uno de los grandes gestores del milagro. Vicepresidente económico, ministro, figura central del Partido Popular y después, director gerente del Fondo Monetario Internacional. Su biografía parecía ascender como un edificio de cristal. Cada planta más alta, cada ventana más brillante.
Pero los edificios de cristal tienen una crueldad particular. Cuando se rompen, todo el mundo ve los fragmentos. La historia de Rato es la de una reputación construida sobre la promesa de solvencia. Él representaba la seriedad económica, el dominio del lenguaje financiero, la autoridad de quien supuestamente entendía lo que otros apenas podían intuir. Para una parte de España, era el hombre que sabía manejar la maquinaria. Para sus críticos, era también el rostro de un modelo económico demasiado confiado en el ladrillo, los bancos y la arrogancia de los años de bonanza. Pero incluso sus adversarios reconocían que su nombre pesaba. El golpe llegó con Bankia y, sobre todo, con el caso de las tarjetas opacas conocidas como Black Cards. Rato fue condenado a 4 años y medio de prisión por el uso indebido de tarjetas de crédito de Caja Madrid y Bankia para gastos personales. La imagen resultó feroz. El hombre asociado a la disciplina económica acababa castigado por un sistema de gastos que simbolizaba exactamente lo contrario, una especie de caja privada dentro de una institución financiera que había necesitado rescate público. Entró en prisión en 2018 para cumplir condena. La potencia narrativa del caso no estaba solo en la condena, sino en la contradicción moral. Rato no era un personaje menor sorprendido en un rincón del sistema. Era el sistema hablando con traje oscuro. Había ocupado uno de los cargos más altos de la economía mundial y, sin embargo, terminó asociado a una práctica que para muchos ciudadanos resumía la impunidad de las élites. Mientras la crisis devoraba empleos, viviendas y ahorros, algunos directivos habían usado tarjetas para gastos privados en un universo donde la rendición de cuentas parecía una puerta sin manilla. Y la sombra no terminó ahí. En 2024, una audiencia provincial de Madrid lo condenó a otra pena de prisión por delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Rato negó las acusaciones y la resolución podía ser recurrida ante el Supremo. Ese detalle importa porque la prudencia jurídica no es un adorno. Una condena recurrible no es lo mismo que una verdad cerrada para siempre. Pero desde el punto de vista de la imagen pública, el daño ya era de largo recorrido. Rato se convirtió en una parábola española. El tecnócrata que prometía orden y acabó representando desorden moral. Su nombre dejó de evocar únicamente despachos internacionales y empezó a oler a extractos bancarios, correos internos, gastos inexplicables y salas de juicio. La prosperidad que antes parecía una autopista iluminada comenzó a recordarse como una carretera con peajes ocultos. Y tras el economista caído, aparece el contable de las sombras, el hombre de los papeles, las cajas y los nombres escritos en tinta incómoda. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Sarcastically, not the burn it all down kind. Giggles, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Whispers. Even the birds fell silent when he passed. 4. Luis Bárcenas. Luis Bárcenas no tenía el brillo público de un rey, ni el carisma deportivo de Urdangarín, ni el prestigio internacional de Rato. Su poder era de otra naturaleza, más silencioso, más subterráneo, más parecido al de quien conoce dónde están las llaves de una casa antigua. Fue tesorero del Partido Popular, y esa palabra, tesorero, suena casi administrativa, hasta que uno recuerda que en política el dinero no solo paga campañas, también compra silencios, estructura lealtades y deja rastros. Bárcenas se convirtió en una figura central porque parecía custodiar el sótano financiero de una maquinaria política que había gobernado España durante años. No era el orador de los mítines, y cuando el archivo empezó a filtrarse hacia la luz, el país vio algo que parecía sacado de una novela negra. Apuntes manuscritos, supuestas cajas B, sobresueldos, donaciones y una organización atravesada por sospechas de financiación irregular. En el caso Gürtel, una de las grandes tramas de corrupción política en España,
Bárcenas fue condenado en 2018 a una larga pena de prisión por delitos como blanqueo, delitos fiscales y enriquecimiento personal, dentro de una sentencia que también declaró que el Partido Popular se había beneficiado económicamente de la trama en determinados periodos. La sentencia tuvo consecuencias políticas enormes. Pocos días después, Mariano Rajoy perdió el gobierno en una moción de censura. Pero el nombre de Bárcenas quedó unido también a otra dimensión más venenosa: los llamados papeles de Bárcenas, una presunta contabilidad paralela del PP publicada por la prensa. En este terreno conviene escribir con cuidado, porque no todo lo publicado, discutido o sospechado equivale automáticamente a una sentencia penal firme sobre cada persona mencionada. Sin embargo, lo que sí es indiscutible es que aquellos papeles sacudieron la confianza pública como una explosión en una habitación cerrada. La pregunta dejó de ser solo quién recibió qué, y pasó a ser más profunda. ¿Cuánto de la política española había funcionado con una contabilidad visible para los ciudadanos y otra respirando en la penumbra? Bárcenas parecía un personaje menor hasta que se comprendió que los hombres menores, cuando guardan papeles mayores, pueden convertirse en epicentro. Su figura tuvo algo de fantasma administrativo. Aparecía con trajes sobrios, hablaba poco, pero a su alrededor se acumulaban nombres, fechas, cantidades y versiones enfrentadas. Dow, para unos fue el símbolo de una financiación política podrida. Para otros, un hombre que intentó usar su conocimiento interno como escudo. En cualquier caso, su imagen terminó representando la pesadilla de todo partido: que quien llevaba las cuentas pudiera convertirse en narrador de la caída. La limpieza pública del PP, construida durante años sobre discursos de gestión, orden y responsabilidad, quedó atravesada por la sospecha de una cocina trasera donde el dinero circulaba con reglas propias. Y aunque la justicia distingue piezas, delitos y responsabilidades concretas, la memoria colectiva tiende a condensar los procesos en una imagen. Bárcenas como el hombre de la caja fuerte, el guardián que un día dejó de guardar. Y desde esa caja fuerte valenciana y madrileña se abre otra puerta, la del traje impecable que acabó oliendo a Gürtel. 5. Francisco Camps. Francisco Camps fue durante años una figura de sonrisa amplia, verbo religioso y estética, cuidadosamente pulida. En la comunidad valenciana, su imagen pública se construyó como una mezcla de devoción, poder territorial y espectáculo institucional. Era el político que parecía moverse entre inauguraciones, grandes eventos, discursos de prosperidad y una Valencia convertida en escaparate. Fórmula 1, visitas papales, arquitectura futurista, promesas de modernidad. En aquel escenario, Camps no era simplemente un presidente autonómico, era el oficiante de una ceremonia de abundancia. Pero los escaparates también tienen trastienda. Su nombre quedó unido al caso Gürtel a través de una de las imágenes más simbólicas de la corrupción española: los trajes. La acusación inicial no hablaba de maletines espectaculares ni de cuentas secretas, sino de prendas regaladas presuntamente por empresarios vinculados a la trama. Puede parecer menor, incluso casi doméstico, pero precisamente por eso fue tan poderoso. Un traje no es solo ropa en política, es una segunda piel pública, y cuando se sospecha que esa piel fue pagada por quienes buscaban favores, el traje deja de vestir y empieza a delatar. Camps dimitió en 2011 mientras defendía su inocencia, y en 2012 fue declarado no culpable por un jurado popular en la pieza de los trajes, absolución que fue confirmada. Este dato es fundamental. No puede contarse su historia como si aquella acusación hubiera terminado en condena. La realidad judicial fue más compleja, y en ese punto concreto, favorable para él. Sin embargo, la política no siempre espera a que los tribunales dicten la última palabra para emitir su propio veredicto simbólico. Camps había caído ya de otra manera, por erosión. Su nombre quedó atrapado en una atmósfera de grabaciones,
investigaciones, amistades incómodas y sospechas sobre la relación entre poder público y empresas privadas. Años después, otras piezas de Gürtel continuaron rozándolo. En 2024, la Audiencia Nacional lo absolvió en una causa relacionada con adjudicaciones a la red Gürtel, al concluir que no había prueba suficiente de que hubiera influido en contratos. La Fiscalía del Supremo decidió no recurrir esa absolución por falta de recorrido técnico, aunque existieron posiciones distintas entre acusaciones. El caso Camps enseña una verdad incómoda. Una absolución judicial puede convivir con una ruina reputacional. No porque la sospecha deba sustituir a la prueba, sino porque la imagen pública se alimenta también de contexto, de compañías, de frases, de silencios y de una sensación ambiental difícil de limpiar. Camps nunca fue condenado en muchas de las piezas que lo señalaron, y esa precisión debe mantenerse, pero tampoco volvió a ser aquel dirigente intocable que parecía bendecido por un ciclo de riqueza sin final. Su figura quedó como un retrato mojado por una lluvia persistente. Puede que algunas manchas no fueran jurídicamente suyas. Puede que ciertas acusaciones no resistieran el peso de la prueba. Pero la tormenta cayó sobre él, sobre su partido regional y sobre una época valenciana marcada por el exceso, el brillo y el posterior derrumbe. El traje, al final, se convirtió en metáfora perfecta, algo diseñado para ofrecer apariencia de orden, pero incapaz de proteger contra el olor de una habitación cerrada. Y si Camps fue el rostro valenciano de una erosión lenta, Esperanza Aguirre fue la dama madrileña, que vio cómo las sombras crecían alrededor de su corte. 6. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre construyó su personaje político con una mezcla de ironía, dureza y aristocracia liberal. Durante años fue una de las voces más reconocibles del Partido Popular. Rápida, combativa, aparentemente inmune al desgaste. Su imagen tenía algo de dama antigua y estratega moderna. Sabía moverse ante las cámaras, convertir una frase en titular y presentar su carrera como una defensa de la libertad frente a enemigos casi teatrales. En Madrid, fue más que una presidenta regional, fue una escuela de poder. Pero las escuelas de poder también dejan discípulos, y algunos discípulos terminan arrastrando polvo hacia el despacho principal. Aguirre no cayó por una única escena definitiva, sino por acumulación. Esa es una forma especialmente lenta de deterioro. No hay un solo trueno, sino una lluvia que no cesa. A su alrededor fueron apareciendo nombres investigados, colaboradores detenidos, casos que atravesaban el PP madrileño, y una sensación de que la maquinaria política de la región había funcionado durante años con demasiadas habitaciones sin ventanas. En 2016, dimitió como presidenta del PP de Madrid, después de que la policía investigara a miembros de su organización por presunta financiación ilegal. Ella afirmó que no estaba personalmente implicada, pero asumía responsabilidad política. Ese gesto fue importante porque revelaba una frontera moral. Incluso, cuando una figura no es condenada personalmente, puede quedar políticamente cercada por el comportamiento de su entorno. La pregunta que empezó a perseguir a Aguirre fue tan simple como devastadora. ¿Cómo podía una líder tan poderosa no saber lo que ocurría tan cerca? Y si no lo sabía, ¿qué decía eso de su control? Si lo sospechaba, ¿qué decía eso de su responsabilidad? La política, a veces, encierra a sus protagonistas en dilemas sin salida limpia. En 2019, la Audiencia Nacional la investigó junto a Cristina Cifuentes en una pieza sobre presunta financiación irregular del PP madrileño. Las acusaciones se movían en el terreno judicial de la malversación y el uso ilegal de fondos, aunque estos procesos han tenido recorridos complejos y no pueden resumirse con una condena inexistente si no la hay. Lo que sí resulta claro es que la marca Aguirre quedó rodeada de humo. Francisco Granados, Ignacio González, la trama púnica, Leso, las sospechas sobre campañas. El mapa de nombres cercanos fue creando una especie de constelación oscura
alrededor de una mujer que había presumido de firmeza moral. De pronto, la imagen de autoridad se transformó en otra, la de una dirigente que caminaba por un pasillo donde muchas puertas acababan abriéndose hacia investigaciones. Aguirre siempre supo defenderse con habilidad, reivindicó su trayectoria, negó responsabilidades personales en las conductas de otros y trató de separar su figura de los casos que envolvían a colaboradores. Esa defensa forma parte del cuadro, pero también forma parte del cuadro la memoria pública de una época en la que Madrid pareció convertirse en un laboratorio de poder opaco, con contratos, campañas, fundaciones y amistades políticas bajo sospecha. Su caída no fue la de una estatua derribada de un golpe, sino la de un retrato que se va oscureciendo por los bordes. Primero se pierde el brillo, luego el contorno. Al final, incluso la sonrisa más afilada empieza a parecer una máscara sostenida ante un incendio. Y de Madrid viajamos a Cataluña, donde un patriarca que parecía confundirse con la identidad de un país acabó frente al espejo de su propia familia. 7. Jordi Pujol. Jordi Pujol no fue simplemente un político catalán. Durante más de 2 décadas, para muchos, fue una institución viviente. Presidió la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003 y construyó una imagen de padre severo, austero, casi moral. Hablaba de país con tono de sacerdote civil. Representaba continuidad, resistencia cultural, administración paciente. En el imaginario catalán, su figura fue levantada como una casa de piedra, sólida, sobria, con olor a archivo, parroquia y despacho. Por eso su caída tuvo el sonido de un altar quebrándose. En 2014, Pujol admitió públicamente que su familia había mantenido dinero no declarado en el extranjero durante décadas. Lo presentó como una herencia familiar procedente de su padre, pero la confesión fue suficiente para provocar un terremoto emocional. No era un adversario exterior acusándolo desde una trinchera política. Era el propio patriarca reconociendo que bajo la alfombra de la respetabilidad había una fortuna escondida. Reuters informó entonces que fue despojado de títulos honoríficos y que 2 de sus hijos también eran investigados por jueces por corrupción y tráfico de influencias. La herida fue especialmente profunda porque Pujol había construido su legitimidad sobre una ética pública muy marcada. No era el político del derroche visible ni del lujo ostentoso. Su poder se vestía de sobriedad. Por eso la revelación del dinero oculto produjo una sensación de traición íntima. Era como descubrir una habitación secreta en la casa del hombre que llevaba años hablando de orden doméstico. Después, llegaron investigaciones judiciales más amplias sobre la familia Pujol. La Audiencia Nacional citó a Jordi Pujol y a su esposa como investigados por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. También se investigó a hijos suyos y se habló de redes societarias, Andorra y movimientos financieros complejos. En 2017, su hijo Jordi Pujol Ferrusola fue enviado a prisión preventiva dentro de la investigación sobre el patrimonio familiar, aunque su defensa rechazó las acusaciones. Con Pujol, la pregunta fue más allá de la legalidad. Tocó el nervio de la identidad. ¿Qué ocurre cuando alguien que durante años encarnó una idea de país aparece asociado a dinero opaco? Para sus enemigos políticos, fue la confirmación de una hipocresía largamente sospechada. Para muchos antiguos admiradores, fue una decepción amarga, casi familiar, porque Pujol no solo gobernó, educó políticamente a generaciones, habló en nombre de valores colectivos, se presentó como guardián de una Cataluña laboriosa y moralmente diferenciada. En 2026, medios informaron de que un tribunal consideró a Pujol no apto para afrontar un gran juicio por deterioro cognitivo, mientras el proceso seguía respecto a familiares y otros acusados. Ese final, más crepuscular que épico, añade otra capa de melancolía. El viejo patriarca sentado ya no en el centro del poder,
sino al borde de una historia judicial que quizá nunca pueda escuchar ni responder plenamente. Jordi Pujol dejó una lección severa. Las figuras que se confunden con una causa pueden dañar a esa causa cuando caen. Su sombra no manchó solo un apellido. Obligó a Cataluña a mirar de nuevo algunos mitos fundacionales. Y si toda familia política tiene secretos, la familia Pujol convirtió esa frase en una habitación llena de expedientes. Pero no todas las sombras nacen en despachos. Algunas aparecen bajo focos de televisión, entre cámaras, cintas, amantes, silencios y versiones imposibles de cerrar. 8. Bárbara Rey. Bárbara Rey pertenece a otro tipo de poder, el de la imagen popular, el deseo televisado y la memoria sentimental de un país que aprendió a mirar el espectáculo como una ventana de libertad. Fue vedette, actriz, presentadora, figura de revistas y platós. Su nombre no tenía el peso institucional de un político, ni la solemnidad de un monarca, pero poseía algo distinto: magnetismo. En una España que salía de la rigidez y entraba en la cultura de masas, Bárbara Rey representaba brillo, cuerpo, voz, descaro, supervivencia y, según múltiples relatos periodísticos y declaraciones públicas posteriores, también quedó unida a uno de los secretos más delicados de la monarquía española, su relación con Juan Carlos I. Aquí conviene caminar despacio, porque esta historia está llena de zonas resbaladizas. Se ha hablado durante años de grabaciones, fotografías, pagos, fondos reservados, presiones, robos y chantajes. Algunas informaciones proceden de investigaciones periodísticas, otras de testimonios familiares enfrentados, otras de audios difundidos por medios, otras de versiones que se contradicen. No todo puede afirmarse como hecho probado. Lo prudente es decir que hubo una relación reconocida o ampliamente admitida en el espacio público, que existieron materiales íntimos según diversas versiones, y que durante años circularon acusaciones sobre presuntos pagos para comprar silencio. Bárbara Rey ha dado su propia versión. Ha reconocido haber recibido dinero de Juan Carlos I por fotografías privadas, pero ha negado haberse quedado con dinero público de los españoles y ha rechazado la idea de un chantaje en los términos más duros que otros le atribuyen. También ha negado algunas acusaciones realizadas por su hijo, Ángel Cristo Jr., quien afirmó públicamente haber participado siendo menor en la obtención de imágenes comprometidas. Bárbara Rey lo ha demandado por vulneración del honor y otros delitos. Lo inquietante de este caso no es solo la relación entre un artista y un rey. Eso, por sí mismo, pertenece al territorio de la vida privada. Lo inquietante es la sospecha de que la vida privada pudiera haber sido gestionada como asunto de Estado. Si de verdad existieron operaciones, pagos o maniobras para proteger la imagen del monarca, entonces el escenario ya no sería solo sentimental, sería institucional. Según relatos periodísticos, el Servicio Secreto Español habría estado pendiente de la existencia de material sensible. El país describió operaciones y denuncias relacionadas con un supuesto robo de material en la casa de Rey, aunque la totalidad de lo ocurrido sigue rodeada de niebla. Bárbara Rey acabó convertida en un espejo incómodo para España. No porque ella fuera la única portadora del escándalo, sino porque su historia mostraba el modo en que el espectáculo, la política y la corona podían tocarse en la oscuridad. En su figura se mezclan el cuerpo expuesto en televisión y el secreto escondido en cajas fuertes, la mujer convertida en objeto de deseo y luego en amenaza, la artista celebrada por la audiencia y a la vez tratada como peligro para la estabilidad de un relato oficial. 9. José Ortega Cano. José Ortega Cano fue construido por la cultura popular como un hombre de valor ritual. El torero en España nunca ha sido solo un profesional de la tauromaquia. Ha sido figura de tragedia, masculinidad, destino, aplauso y sangre.
Ortega Cano perteneció a ese universo donde la muerte se mira de frente bajo el sol, con música y pañuelos blancos. Su fama se mezcló además con la de Rocío Jurado, una de las grandes voces del país, de modo que su vida pública quedó envuelta en una doble mitología, la del ruedo y la del corazón. Durante años, su imagen tuvo algo de superviviente. El torero que entra en la plaza acepta un pacto con el peligro, y el público suele transformar ese pacto en admiración. Pero hay peligros que no admiten épica, no ocurren ante una multitud ni bajo una liturgia antigua. Ocurren de noche, en una carretera, con faros, metal, alcohol discutido en juicio, velocidad, una colisión y una vida que se apaga. El 28 de mayo de 2011, Ortega Cano sufrió un accidente de tráfico en el que murió Carlos Parra, el conductor del otro vehículo. En 2013 fue condenado a 2 años, 6 meses y un día de prisión por homicidio imprudente y conducción temeraria. El caso fue enormemente mediático porque enfrentaba dos imágenes irreconciliables: el torero admirado y el condenado por una muerte real, no simbólica, no teatral, no asumida por un rito, sino sufrida por una familia en una carretera andaluza. La caída de Ortega Cano fue distinta a las demás de esta lista. No se centró en dinero público ni en cajas secretas. Su sombra fue más humana, más brutal, más difícil de envolver en lenguaje político. Aquí había una víctima mortal, había dolor concreto, había una familia rota. Y frente a eso, cualquier prestigio anterior queda pequeño. La ley habló, la condena llegó y el torero ingresó en prisión en 2014. Lo terrible de este episodio es que despojó a Ortega Cano de la estética heroica que lo había acompañado. En la plaza, el riesgo parece elegido y estilizado. En la carretera, el riesgo se vuelve absurdo. No hay faena, no hay público, no hay gloria, solo consecuencias. El hombre que había esquivado embestidas terminó atrapado por una noche que no podía dominar. Desde entonces, su figura pública quedó partida. Para algunos seguidores, siguió siendo un maestro del toreo, un hombre marcado por la tragedia y el arrepentimiento. Para otros, su nombre quedó inseparablemente unido a la muerte de Carlos Parra y a la responsabilidad penal declarada por los tribunales. Ambas percepciones conviven, pero no pesan igual para todos. La memoria popular es caprichosa, a veces perdona, a veces no, a veces separa la obra de la vida, a veces las funde para siempre. Ortega Cano representa una forma de mano limpia, rota por un hecho irreversible. No necesitó una trama compleja ni una red de nombres. Bastó una noche, bastó un impacto, bastó que la muerte saliera del ruedo y se colocara en una carretera para que el mito empezara a sangrar de otra manera. Y finalmente, volvemos a la sangre azul, pero ya no en forma de rey anciano, sino como juventud aristocrática observada por cámaras hambrientas. 10. Froilán de Marichalar. Froilán de Marichalar nació dentro de una vitrina. No eligió el apellido, ni la genealogía, ni la curiosidad pública que lo seguiría desde niño. Nieto de Juan Carlos I, sobrino de Felipe VI e hijo de la infanta Elena. Creció en esa zona ambigua de la realeza española, donde no se está en el centro absoluto de la corona, pero tampoco fuera de su campo magnético. Su vida pública ha sido menos institucional que mediática. No tanto discursos oficiales como fotografías, anécdotas, titulares, rumores de noche y una vigilancia constante sobre sus gestos. En él, el escándalo adopta una forma distinta, no la sentencia pesada de los tribunales ni el sumario financiero, sino la exposición permanente de una juventud privilegiada. Froilán se convirtió para muchos medios en el rostro del royal problemático, el joven de sangre azul asociado a fiestas, altercados, ambientes nocturnos y una vida social que parecía chocar con la austeridad
que la monarquía necesitaba proyectar después de tantos golpes reputacionales. Hay que ser cuidadosos. Muchas historias sobre Froilán pertenecen al territorio del periodismo de sociedad, la crónica rosa y la exageración mediática. No todo titular equivale a una verdad profunda. No toda presencia en una fiesta es una falta moral. No toda mala compañía convierte a alguien en culpable de algo. Pero también es cierto que, en una institución basada en la imagen, la repetición de escenas tiene efecto político, aunque no tenga dimensión penal. Froilán carga con un problema heredado. Pertenece a una familia cuya imagen ya venía dañada por Botsuana, NOS, investigaciones financieras y tensiones internas. En otro tiempo, sus excesos juveniles quizá habrían sido tratados como travesuras aristocráticas. En la España posterior a los escándalos de Juan Carlos I, en cambio, cada fotografía nocturna parece añadir leña a una hoguera antigua. Ya no se mira al individuo aislado, sino al apellido completo, y el apellido pesa como una armadura mojada. Su caso revela algo importante sobre el poder contemporáneo. La santidad pública ya no se destruye solo en los tribunales, también se desgasta en redes sociales, en portadas digitales, en videos borrosos, en entradas de discoteca, en rumores que se repiten hasta convertirse en atmósfera. Froilán no es un gran operador político ni un gestor económico. Es, más bien, el síntoma de una realeza que intenta parecer sobria, mientras algunos de sus miembros colaterales siguen alimentando la narrativa del privilegio despreocupado. Quizá lo más injusto y a la vez inevitable de su figura es que se le observa como si llevara sobre los hombros pecados que no son exclusivamente suyos. La prensa lo convierte en personaje porque el público quiere mirar por la cerradura del palacio. Pero esa mirada no nace de la nada, nace de una desconfianza acumulada. Después de tantos secretos, España ya no concede inocencia estética con facilidad. Incluso un joven de vida nocturna puede convertirse en símbolo de decadencia si aparece bajo el escudo correcto.